se asocia Huachicolero con el Canelo Álvarez. Eric Daniel Zamora Delgadillo, acusado en México de ser huachicolero y en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco, es socio de la empresa Oper by Canelo Energy. Una pista de aterrizaje privada, un avión que baja sin previo aviso y un operativo que se activa sin cámaras, sin testigos, sin explicaciones. Lo que ocurrió la madrugada del 6 de julio en Zapopan no fue un cateo cualquiera. Fue un movimiento quirúrgico liderado por Omar García Harfuch, con la precisión de quien sabe que el margen de error no existe. El objetivo no era un capo ni una casa de seguridad, era algo mucho más simbólico: el jet privado de Saúl Canelo Álvarez. El mismo que durante años ha servido como emblema de éxito nacional, ahora convertido en escenario de un posible crimen de cuello blanco. No hubo persecución ni fuego cruzado. El operativo fue limpio, frío y silencioso. A las 03:42 am, el radar marcó la llegada del Gulfstream, proveniente de Baja California. Una ruta habitual, un trayecto sin sobresaltos, hasta que al tocar tierra fue recibido por agentes encubiertos, elementos de la Marina y personal autorizado que no lleva chaleco con siglas visibles. En menos de una hora, el avión fue asegurado. Se revisaron compartimientos, registros, dispositivos electrónicos y una libreta negra con iniciales manuscritas. Esa libreta, aunque aún no ha sido revelado su contenido, es clave, porque lo que guarda no es solo información, guarda vínculos, guarda nombres, guarda rutas que no se reportan. El jet fue trasladado bajo resguardo militar. No hubo daños visibles, pero el ruido que generó fue ensordecedor. No por lo que se dijo, sino por el silencio que siguió. Nadie del gobierno salió a explicar, nadie de la FGR emitió un comunicado, nadie del entorno de Canelo ofreció una declaración. El silencio fue absoluto. Y cuando el silencio es tan coordinado, no es casualidad, es estrategia. Lo más grave no es que el jet fuera interceptado, lo grave es lo que había adentro. Contratos, documentos impresos, transferencias en papel, nombres y apellidos que no deberían estar compartiendo cabina. Las fuentes que filtraron la información no dejaron lugar a dudas. Lo encontrado sugiere el uso del avión no solo como transporte personal, sino como vehículo logístico para operaciones financieras oscuras. Las bitácoras de vuelo coinciden con zonas bajo influencia del CJNG. Las rutas no figuran en agendas deportivas ni compromisos empresariales, y los pasajeros registrados incluyen a operadores financieros, empresarios con antecedentes y personajes vinculados a empresas fachada. Entre los nombres aparece uno con un historial que ya ha generado ruido en el pasado: Eric Daniel Zamora Delgadillo. Un operador económico con nexos turbios, cuyo nombre figura también en contratos relacionados con Canelo Energy, la red de gasolineras que ha crecido de forma meteórica en los últimos años. La aparición de su nombre dentro del jet detonó las alarmas, porque cuando los negocios se entrelazan con las rutas del narco, lo último que queda limpio es la reputación. Este no fue un operativo improvisado. Fue una jugada calculada, y en el centro está algo más que un avión. Está el riesgo de que se caiga una narrativa. Porque cuando la imagen más pulcra del país empieza a ensuciarse, el golpe no es solo mediático, es institucional. Cuando se habla de un jet privado, se piensa en lujo, exclusividad y negocios de alto nivel. Pero esta vez, el lujo se convirtió en sospecha y la exclusividad en evidencia. Lo que encontraron los agentes dentro del avión de Canelo fue más que papeles. Era una red, una telaraña de relaciones empresariales, financieras y operativas, que al unir los puntos, apunta a algo mucho más complejo. Una posible estructura de lavado de dinero que va más allá de un simple patrocinio o de una mala decisión administrativa. Entre las bitácoras de vuelo había destinos que no corresponden a la agenda pública de un boxeador.
zonas rurales, puntos con escasa conectividad aérea y presencia constante del crimen organizado. En los manifiestos de abordaje aparecían nombres de personas que no son parte del entorno deportivo ni empresarial de Canelo. Algunos de ellos ya han sido señalados por las autoridades en investigaciones pasadas por delitos financieros. Otros fungen como representantes legales de empresas que hoy están bajo revisión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno de los nombres más repetidos fue el de Eric Daniel Zamora Delgadillo. Su historial no es un misterio. Ha estado relacionado con firmas proveedoras de combustible para estaciones de servicio de Canelo Energy. Según los documentos encontrados, habría actuado como coordinador financiero en lo que las autoridades describen como operaciones estratégicas. El problema no es el título, el problema es el contexto. Porque si esas operaciones incluían transferencias trianguladas, pagos en efectivo sin declarar y contratos con empresas fantasmas, entonces no estamos hablando de un simple asesor, estamos ante un operador clave en una maquinaria diseñada para esconder el origen del dinero. Los dispositivos incautados durante el cateo, especialmente una USB encriptada, contenían hojas de cálculo, correos y archivos contables. Aunque aún no se han revelado los detalles, fuentes cercanas al caso afirman que los metadatos coinciden con reuniones llevadas a cabo en oficinas gubernamentales de Jalisco. Las fechas también coinciden con la apertura de nuevas estaciones de Canelo Energy en zonas donde, curiosamente, otras empresas llevan años esperando los permisos correspondientes. Aquí es donde la investigación dejó de ser solo sobre un avión. El jet fue solo el principio. Lo que se desató después fue una revisión profunda a las redes de negocio asociadas a Canelo, especialmente su emporio energético. Porque no es normal que una marca crezca tan rápido, con tantas facilidades y con tan pocos obstáculos regulatorios en un país donde abrir una gasolinera legalmente puede tardar años. En este punto, la pregunta ya no es si el jet transportó a personas sospechosas. La pregunta es, ¿cuánto de lo que se movía en ese avión era parte de una operación estructurada para lavar dinero? Y si Canelo no era responsable directo, entonces, ¿sabía lo que estaba ocurriendo con sus bienes? ¿O fue usado por una red que vio en él el rostro perfecto para blindarse con popularidad? La investigación no se detuvo en la pista. Mientras el jet era trasladado bajo resguardo militar, la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a rastrear las cuentas asociadas a Canelo Energy. El resultado fue inmediato: congelamiento preventivo de activos ligados a empresas que, en papel, aparecen como proveedores de equipo industrial y aditivos para combustible, pero al revisar sus movimientos bancarios, algo no cuadraba. Muchas de estas firmas no contaban con empleados registrados, ni oficinas físicas verificables, y algunas estaban domiciliadas en zonas residenciales de nivel medio sin ninguna actividad comercial visible. Uno de los hallazgos más delicados fue la triangulación de pagos entre Canelo Energy y una empresa llamada Impulsora de Energéticos Boreal. Su objeto social indica comercialización de insumos energéticos, pero en realidad se ha utilizado para justificar movimientos por más de 100 millones de pesos en menos de 2 años. La mayoría de estos pagos provienen de estaciones de servicio recientemente inauguradas en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, 3 estados con alta actividad del CJTNG y con historial de concesiones otorgadas de forma express. La estructura de Boreal se repite en al menos otras 3 empresas más, todas con razón social distinta, pero con patrones financieros idénticos: compras mínimas, ventas infladas, declaraciones fiscales sin sustento real. El análisis forense contable detectó facturas espejo, depósitos en efectivo sin origen claro y contratos firmados por personas que no aparecen en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que se conoce como fachadas, empresas pantalla creadas para dar legalidad a dinero de procedencia ilícita.
Además, se detectaron pagos etiquetados como consultoría energética y optimización de logística dirigidos a despachos jurídicos que ni siquiera tienen relación con el sector energético, varios de ellos ubicados en colonias populares sin infraestructura para prestar servicios especializados. Las cantidades superaban los 2 millones de pesos por servicio sin evidencia de trabajo realizado. Para la UIF, esto no es un error contable, es una señal de encubrimiento sistemático, una forma de maquillar sobornos o comisiones a funcionarios que habrían facilitado la expansión de la red sin cumplir con los requisitos regulatorios. El crecimiento de Canelo Energy ha sido meteórico, más de 40 estaciones en menos de 4 años, un ritmo que no se explica solo con popularidad o estrategia comercial, sobre todo cuando algunas de estas estaciones reportan ventas mensuales muy por encima del promedio, incluso en zonas de bajo tránsito. Y lo más grave, varias de ellas compran menos combustible del que dicen vender, una señal clásica del huachicol legalizado, donde se inyecta producto robado en la cadena formal para blanquearlo con facturas de apariencia legal. En este contexto, la imagen pública de Canelo funciona como escudo. Un rostro conocido inhibe inspecciones, frena auditorías y diluye sospechas. Pero la UIF ya no trabaja con percepciones, trabaja con flujos, y los flujos financieros de Canelo Energy muestran más sombras que luces, porque cuando el dinero no huele a éxito, huele a gasolina, y en México la gasolina tiene historia, y esa historia casi siempre lleva a un cártel. Las estaciones de Canelo Energy no están distribuidas al azar. El mapa de su expansión revela un patrón que preocupa a la inteligencia financiera y a la Secretaría de la Defensa Nacional. De las más de 40 estaciones identificadas, al menos 28 están ubicadas en regiones de alta presencia del CJNG. No es solo coincidencia geográfica. En varios casos, las ubicaciones coinciden con rutas históricas de trasiego de combustible robado, rutas que por años han sido disputadas con sangre y que ahora aparecen cubiertas por una marca legal con rostro mediático y promoción nacionalista. La estrategia es clara: darle legitimidad a un negocio históricamente controlado por el crimen, utilizando a una figura intocable. Canelo no solo es campeón en el ring, es el campeón que representa al mexicano que lo logró todo sin deberle nada a nadie. Su cara, sus frases, sus patrocinios, todo construido para transmitir éxito limpio. Y es precisamente esa narrativa la que convierte su red de gasolineras en una fachada ideal. El crecimiento de Canelo Energy ha sido meteórico, más de 40 estaciones en menos de 4 años, un ritmo que no se explica solo con popularidad o estrategia comercial, sobre todo cuando algunas de estas estaciones reportan ventas mensuales muy por encima del promedio, incluso en zonas de bajo tránsito. Y lo más grave, varias de ellas compran menos combustible del que dicen vender. Una señal clásica del huachicol legalizado, donde se inyecta producto robado en la cadena formal para blanquearlo con facturas de apariencia legal. En este contexto, la imagen pública de Canelo funciona como escudo. Un rostro conocido inhibe inspecciones, frena auditorías y diluye sospechas. Pero la UIF ya no trabaja con percepciones, trabaja con flujos, y los flujos financieros de Canelo Energy muestran más sombras que luces, porque cuando el dinero no huele a éxito, huele a gasolina, y en México la gasolina tiene historia, y esa historia casi siempre lleva a un cártel. Las estaciones de Canelo Energy no están distribuidas al azar. El mapa de su expansión revela un patrón que preocupa a la inteligencia financiera y a la Secretaría de la Defensa Nacional. De las más de 40 estaciones identificadas, al menos 28 están ubicadas en regiones de alta presencia del CJNG. No es solo coincidencia geográfica. En varios casos, las ubicaciones coinciden con rutas históricas de trasiego de combustible robado, rutas que por años han sido disputadas con sangre y que ahora aparecen cubiertas por una marca legal con rostro mediático y promoción nacionalista.
La estrategia es clara: darle legitimidad a un negocio históricamente controlado por el crimen, utilizando a una figura intocable. Canelo no solo es campeón en el ring, es el campeón que representa al mexicano que lo logró todo sin deberle nada a nadie. Su cara, sus frases, sus patrocinios, todo construido para transmitir éxito limpio. Y es precisamente esa narrativa la que convierte su red de gasolineras en una fachada ideal. El crimen ya no necesita operar en la sombra, ahora puede disfrazarse con banderas patrias y frases de superación. Una de las estaciones más emblemáticas se encuentra en Michoacán. En el primer mes, sus ventas se triplicaron sin ninguna campaña publicitaria, sin alianzas con flotillas, sin descuentos promocionales. Solo se colocó el letrero con el nombre de Canelo. El resto lo hizo el mercado. Un mercado que, según informes de la Sedena, está controlado en esa zona por operadores locales del CJNG. Nadie entra, nadie vende, nadie compite sin su autorización, y la estación de Canelo entró, vendió y creció sin problema alguno. En Baja California, otra estación ligada al mismo consorcio fue suspendida de manera temporal por la Sedena. ¿La razón? Manipulación de software en los dispensadores de combustible. El caso fue cerrado sin sanción. La estación sigue operando. La documentación muestra que pertenece a una filial de Canelo Energy con sede en Guadalajara. Los responsables administrativos de esa filial comparten apellidos y registros fiscales con socios de otras estaciones investigadas por irregularidades fiscales. Todo forma parte del mismo engranaje. Lo preocupante no es solo lo que ocurre dentro de las estaciones, es lo que ocurre alrededor. Varias han recibido combustible incluso en momentos de desabasto. Según datos internos de Pemex, estas estaciones fueron abastecidas con prioridad, aun cuando otras, con mayor antigüedad y volumen, tuvieron que esperar semanas. Esa preferencia no tiene justificación técnica, se mueve por influencia. Y cuando la influencia proviene de un rostro mediático con patrocinadores internacionales, las puertas se abren sin preguntas. Los expertos financieros lo repiten: el verdadero poder del dinero sucio no es su cantidad, es su capacidad de volverse invisible. En este caso, la invisibilidad se logró a través de una figura nacional. Canelo no necesitó participar directamente, solo necesitó prestarse, consciente o no, a una red que encontró en su imagen la mejor póliza de seguro. Porque en México, si el huachicol viene con sonrisa de campeón, nadie lo revisa. El verdadero talón de Aquiles del modelo Canelo Energy no son las estaciones visibles, es lo que ocurre en las sombras contables. Una revisión cruzada entre registros del SAT, contratos de suministro y transferencias bancarias reveló que muchos de los proveedores que abastecen de combustible a esta red no tienen infraestructura, no cuentan con permisos completos y, en algunos casos, ni siquiera existen físicamente. Son empresas de papel, fantasmas con RIF activo, pero sin instalaciones ni empleados. La UIF detectó un patrón repetido. Contratos millonarios firmados con empresas recién creadas, sin historial operativo, pero con acceso inmediato a líneas de crédito privadas. Algunas con oficinas fiscales en casas habitación de zonas populares, otras con direcciones en edificios abandonados. Y todas con algo en común: triangulan recursos hacia cuentas vinculadas a consorcios energéticos sospechosos de lavado. En varios casos, el hilo conduce a una empresa llamada Impulsora de Energéticos Boreal. Boreal aparece como proveedor secundario de aditivos para gasolina, pero sus movimientos financieros contradicen su actividad declarada. En 6 meses, reportó ingresos por más de 150 millones de pesos sin tener trabajadores registrados en el IMS. Lo más alarmante es que esa misma estructura ha sido replicada en al menos 3 firmas más, todas con razones sociales distintas, pero con el mismo patrón de operaciones. Ganancias exorbitantes, sin empleados, sin logística, sin presencia real.
Uno de los socios de Boreal es Eric Daniel Zamora Delgadillo, ya mencionado en el expediente del JET. Sus vínculos financieros con estaciones de servicio y operadores logísticos vinculados a Canelo Energy lo convierten en un punto clave de la investigación. La UIF ya ha solicitado información internacional sobre transferencias hechas desde cuentas asociadas a sus empresas a bancos en Panamá, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos. Lo que antes parecía una estructura informal de negocios, ahora toma forma como red de blanqueo transnacional. No es solo combustible, es un modelo completo de lavado. Importación ficticia, ventas infladas, proveedores fantasmas, triangulación de pagos, uso de efectivo, contratos de consultoría simulada y dispersión de recursos a través de fundaciones, patrocinios y asociaciones civiles. Un informe interno filtrado por auditores externos afirma que una de las estaciones asociadas a Canelo Energy reportó ventas mensuales superiores a las posibles con el volumen de combustible recibido. Vendió más de lo que compró. Un clásico del huachicol, pero esta vez con papelería en orden y un rostro famoso al frente. Eso le bastó para no ser auditada en más de un año. La Comisión Reguladora de Energía ya está revisando concesiones otorgadas entre 2021 y 2023. Al menos 7 de ellas pasaron por la firma de un exfuncionario señalado por conflicto de interés. Nunca fue sancionado, pero su nombre aparece otra vez, ahora vinculado a una red que no deja de crecer. Y en cada documento nuevo, en cada transacción sospechosa, se refuerza una idea que ya nadie puede negar. Lo que parecía una historia de éxito huele a montaje financiero. Lo que sostiene esta estructura no es la gasolina ni el dinero, es el acceso. La capacidad de gestionar permisos express, modificar requisitos y colocar a las personas correctas en los momentos adecuados. La clave no está en el combustible, sino en las relaciones. Canelo Energy creció con una velocidad que no se explica solo con inversión privada. Mientras otras empresas esperan años por permisos de la CRE, su red logró autorizaciones en tiempos récord, incluso en zonas de alta conflictividad. Una fuente dentro del SAT confirmó que varios de los expedientes de solicitud de concesión tienen firmas repetidas, documentos clonados y respaldos financieros que nunca pasaron por los filtros normales. Algunos de estos trámites fueron aprobados cuando el presidente de la Comisión Reguladora de Energía enfrentaba una investigación por conflicto de interés. Aunque no fue sancionado, su firma aparece en al menos 4 concesiones asociadas a la red de Canelo Energy. Ese mismo nombre ya figuraba en correos electrónicos analizados por la UIF en el caso Boreal. Coincidencias que, sumadas, dejan de parecer casualidades. Y si a eso se le agrega que muchas de las estaciones están ubicadas en regiones bajo influencia directa del CJNG, la ecuación es simple. El éxito no fue mérito exclusivo del modelo de negocios. Fue producto de relaciones bien tejidas entre actores del sector energético, operadores financieros y funcionarios que habilitaron rutas para evadir controles. Lo que más incomoda a las autoridades es que esta red no necesita intimidar, no dispara, no levanta a nadie, solo entra por las puertas correctas, con contratos bien elaborados, con documentos en regla, con facturas que simulan eficiencia, con consultorías que justifican sobornos. Y todo envuelto en la narrativa de orgullo nacional, con el rostro de Canelo como blindaje emocional ante cualquier señalamiento. Este esquema no es nuevo. Lo novedoso es quién lo encabeza. Que una figura pública, admirada, con trayectoria limpia, sirva como escudo simbólico de una maquinaria diseñada para lavar recursos sin dejar huella visible. Eso es lo que vuelve este caso particularmente sensible, porque no se trata solo de corrupción o evasión, es sobre cómo se manipula la percepción pública para legitimar estructuras de crimen económico.
Mientras tanto, en las fiscalías locales no se ha abierto ninguna carpeta formal. Todo sigue en oficinas federales. La FGR mantiene sigilo, la CRE no ha respondido solicitudes de información y el SAT ha endurecido su filtro de comunicación interna. Nadie quiere hablar, nadie quiere aparecer en una historia que, si se confirma, puede cambiar el paradigma de cómo opera el lavado en México. Porque aquí no se usaron balas, se usó influencia. No hubo amenazas, hubo firmas. Y no se traficó droga, se traficó legitimidad. Eso es más difícil de rastrear y mucho más costoso de desmontar. La expansión de Canelo Energy no solo trajo estaciones, también levantó sospechas, especialmente por los patrones financieros que revelan un modelo estructurado de triangulación. Empresas con nombres distintos, pero socios comunes. Contratos cruzados, consultorías inexistentes, pagos fraccionados y movimientos bancarios que no corresponden a una actividad comercial limpia. Las cifras no cuadran, y eso, en la contabilidad del crimen, es la primera señal. Una de las piezas más reveladoras del expediente es el informe bancario que vincula a la empresa impulsora de energéticos Boreal con depósitos millonarios recibidos desde cuentas ubicadas en Panamá, Islas Vírgenes y Dubái. Todas tienen algo en común, figuran en investigaciones previas por operaciones ligadas al CJNG. Lo grave es que Boreal no reporta empleados ante el IMSS, no tiene instalaciones visibles ni infraestructura para justificar los ingresos. Solo una oficina rentada en Guadalajara con un recepcionista que no da explicaciones. Esta firma aparece como proveedor de aditivos para estaciones de Canelo Energy, pero no hay constancia de envíos, guías de transporte ni facturas físicas. Lo que sí existe es una cadena de transferencias desde Boreal hacia otras 3 compañías creadas con estructuras espejo, mismos representantes, mismas direcciones fiscales, mismos patrones de actividad, ingresos desproporcionados, egresos inflados y declaraciones manipuladas. Una auditoría privada, filtrada a la prensa financiera, reveló que una de estas compañías declaró utilidades por más de 80 millones de pesos en 2024 sin tener una sola nómina registrada. Esa es la definición exacta de empresa fantasma. Un mecanismo usado para lavar, para diluir el dinero sucio en operaciones que parecen normales. Lo que se compra es tiempo, apariencia, impunidad. En medio de ese entramado aparece un nombre ya conocido, Eric Daniel Zamora Delgadillo. Esta vez como accionista minoritario en una empresa transportista registrada en Colima que ha sido contratista directa de estaciones vinculadas a Canelo. La misma transportista, según el SAT, ha emitido facturas por concepto de logística energética en montos que duplican su capacidad operativa. Otra bandera roja. El problema no es que haya irregularidades contables. El problema es que todas siguen el mismo patrón. Triangulación, sociedades anónimas, cuentas compartidas y declaraciones infladas. Todo apunta a un sistema coordinado para lavar dinero con apariencia de eficiencia empresarial. Y la marca Canelo, aún sin su intervención directa, está al centro del engranaje, como símbolo, como paraguas, como escudo. Las autoridades ya tienen claro que no es un caso aislado, que no se trata de un descuido ni de una asociación desafortunada. El modelo se repite, las firmas se repiten, los nombres se repiten. Y eso, en términos judiciales, equivale a una red. Una red que creció bajo la sombra de una figura intocable. Una red que ahora está bajo la lupa, pero que no caerá sin resistencia. En el mundo del lavado, lo más difícil no es mover el dinero,
Lo más difícil es darle una historia creíble. Esa es la función de las fachadas, empresas legales en apariencia, pero construidas para ocultar el verdadero origen del capital. En el caso de Canelo Energy, el rompecabezas ya tiene suficientes piezas como para armar una estructura que encaja demasiado bien en los manuales del narcoempresariado moderno. Varios contratos de suministro de combustible, presentados como parte del crecimiento empresarial de la marca, tienen algo en común. El proveedor no es Pemex, son intermediarios privados, firmas pequeñas, con razón social recién creada y sin historial previo en el sector energético. Una de ellas, Energéticos del Pacífico S.A., fue constituida por un grupo de socios vinculados a empresas que operaron en el corredor huachicolero de Hidalgo. Hoy, venden combustible a estaciones con el logo de Canelo. No es una coincidencia. Según informes de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, estas empresas intermediarias obtuvieron sus permisos en tiempo récord. Trámites que a otros les toman meses o años, aquí se resolvieron en semanas. Concesiones express, autorizaciones firmadas por funcionarios que ahora están siendo investigados. Algunos de esos nombres ya habían sido señalados por presunto conflicto de interés en sexenios anteriores. Ahora vuelven a aparecer como piezas recicladas de un sistema que nunca dejó de operar. La red no termina ahí. Las estaciones con mayores ventas se encuentran en zonas donde el CEJOIENC mantiene dominio territorial: Michoacán, Guanajuato, Jalisco. En estos puntos, vender gasolina sin permiso del grupo dominante no solo es inviable, es suicida. Pero las estaciones ligadas a Canelo han operado sin interrupciones, reciben combustible incluso en momentos de desabasto, tienen preferencia en la distribución y, según denuncias anónimas, no pagan extorsión, un privilegio reservado para quienes tienen protección. Lo más revelador, sin embargo, no está en las bombas, está en los balances. Al menos 5 estaciones reportaron ventas por encima del volumen adquirido a sus proveedores formales. Eso solo es posible de 2 formas: alterando el software de los dispensadores o vendiendo combustible de origen ilícito. En ambos casos, el delito está claro, pero hasta ahora, ninguna de esas estaciones ha sido clausurada. Las inspecciones, cuando llegan, no detectan nada o no quieren detectar nada. Esa es la funcionalidad real de una fachada poderosa. No solo protege las operaciones, protege también a quienes las ignoran, porque cuando una figura como Canelo respalda un negocio, la lupa mediática se convierte en blindaje. Nadie quiere ser el primero en tocar al ídolo, pero el expediente crece y lo que muestra no es un error, es un modelo. Un modelo que se repite con precisión quirúrgica y que ahora amenaza con derrumbar no solo una marca, sino la narrativa que la sostenía. La investigación no solo ha levantado polvo en México, también ha llamado la atención de agencias internacionales. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la Fiscalía General de la República saben que en estos casos la presión externa puede ser decisiva. No es coincidencia que parte del expediente haya sido compartido con autoridades estadounidenses y europeas. El seguimiento al dinero que salió de México hacia paraísos fiscales es un hilo que no pueden soltar. Entre los documentos encontrados en el jet privado y las cuentas congeladas, hay movimientos que coinciden con operaciones bajo vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Algunas transferencias llegan a bancos en Panamá y Dubái, destinos recurrentes para esconder capitales que buscan pasar desapercibidos. Esto eleva el nivel del caso a uno que ya no puede limitarse a fronteras nacionales. La UIF está rastreando esos flujos con lupa. Sabe que la captura de un solo eslabón puede desencadenar una cadena que arrastre a varios involucrados, incluso a funcionarios. Y en efecto, entre los nombres que empiezan a salir en los papeles, hay exfuncionarios estatales que en su momento fueron destituidos por irregularidades en concesiones. Su regreso, aunque discreto, no es casual. Algunos aparecen en contratos firmados o en correos electrónicos con operadores vinculados a Canelo Energy.
Lo preocupante es que el expediente apunta a un sistema de colaboración que trasciende sectores. Empresarios, políticos y operadores financieros forman una red donde se cruzan favores y acuerdos que facilitan negocios con poca transparencia. El alcance es tal que en círculos gubernamentales ya se habla de captura institucional. El Estado, en lugar de frenar, habría sido cómplice o al menos tolerante. Para el gobierno federal, este caso representa un desafío enorme. Por un lado, no puede permitirse un escándalo internacional que ponga en entredicho la capacidad del Estado para controlar el lavado de dinero y la corrupción. Por otro, la estructura política que respalda la operación de redes como la de Canelo Energy está profundamente entrelazada con el poder local, en estados donde la criminalidad y la política se entrelazan. Por eso el silencio es pesado. La FGR no da declaraciones. La UIF mueve fichas con discreción. Y Omar García Harfuch sigue en un equilibrio delicado. Su operación fue un mensaje, sí, pero también una advertencia sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido. El crimen organizado moderno no solo se defiende con armas, también con influencias y redes invisibles. Y cuando tocas a un símbolo mediático, el costo político puede ser muy alto. En Washington y en Bruselas, las agencias de inteligencia analizan la información. Saben que el combate al lavado de dinero es clave para frenar la expansión del narcotráfico. Pero también entienden que México enfrenta una batalla política interna, donde la corrupción sigue siendo un enemigo tan poderoso como los grupos criminales. La cooperación internacional será un factor crucial para que la investigación no quede en letra muerta. Mientras tanto, en México, las especulaciones crecen. ¿Quiénes serán los próximos involucrados? ¿Qué tan profundo llega esta red? La certeza es que ya no se trata de un caso aislado, sino de un entramado con múltiples ramificaciones que podrían sacudir no solo a Canelo y su entorno, sino a toda la estructura que permitió que esta red operara con impunidad. La historia del jet de Canelo Álvarez y su conexión con una red de operaciones financieras ilegales apenas comienza a escribirse. Aunque el avión esté bajo resguardo militar y el expediente cerrado en sigilo, las piezas del rompecabezas siguen cayendo, cada una con un peso que puede desestabilizar la estructura que hasta ahora parecía intocable. El silencio oficial ha generado un vacío que la opinión pública llena con conjeturas y teorías. Pero detrás de todo eso está la cruda realidad. La investigación ha tocado intereses poderosos, empresarios con influencia política, funcionarios con pasado cuestionado y operadores que no solo mueven dinero, sino que controlan rutas y narrativas. El papel de Canelo, hasta ahora, un ícono de éxito deportivo y empresarial, está en el centro de una tormenta que podría cambiar su legado para siempre. No por acusaciones directas, sino por la imagen que proyecta y la posible complicidad pasiva en una red que utiliza su nombre para legitimar operaciones turbias. La pregunta ya no es solo qué sabía, sino qué permitió. La presión internacional, el seguimiento financiero y la investigación en los estados donde Canelo Energy opera han puesto en jaque una maquinaria compleja que mezcla lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de influencia. La UIF y la FGR deberán decidir si la justicia es lo suficientemente fuerte para avanzar sin miedo o si los intereses cruzados impedirán que el caso avance. Por otro lado, la reacción del crimen organizado tampoco se ha hecho esperar. La advertencia velada de Nemesio el Mencho a través de canales invisibles demuestra que hay límites que no están dispuestos a ceder, pero el mensaje también revela miedo. Saben que sus redes pueden estar vulnerables si se logra desmantelar esta estructura que bajo apariencia legal ha protegido sus intereses. La investigación se perfila como una prueba de fuego para el sistema mexicano. ¿Podrá el Estado sostener el combate contra el lavado de dinero sin sacrificar su credibilidad? ¿Logrará la Fiscalía llevar a los responsables ante la justicia sin que la presión política y mediática incline la balanza? La sociedad está atenta,
porque detrás del escándalo no solo está un deportista, sino el funcionamiento mismo de un modelo económico y político corrupto. Las futuras acciones que tome el gobierno serán cruciales. Un golpe efectivo contra estas redes podría enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Pero la pasividad o medias tintas solo reforzarán la percepción de impunidad y el riesgo de que el narcotráfico siga infiltrándose en las estructuras oficiales. Este caso es un parteaguas, un ejemplo de cómo el dinero sucio se disfraza de éxito y de cómo los símbolos públicos pueden ser utilizados para esconder redes que afectan al país entero. La narrativa del éxito limpio puede romperse, y cuando eso suceda, las consecuencias no serán solo para Canelo, sino para todos los que han construido sus fortunas y poder con base en la sombra. Mientras el expediente crece, las preguntas quedan abiertas. ¿Hasta dónde llegará la justicia? ¿Quiénes más saldrán a la luz? ¿Podrá México enfrentar el desafío de limpiar sus instituciones y recuperar la confianza? Lo que es seguro es que esta historia aún no termina y que el silencio solo precede al ruido que está por venir.